Seguimos con esta introducción al trabajo con Ubuntu y vamos a dedicar un nuevo video tutorial a hablar sobre el uso de multimedia. La mayoría de la configuración de los componentes de audio y de vídeo de tu sistema Ubuntu se hacen automáticamente cuando instalas tu sistema Ubuntu Linux. Ubuntu cuenta con un instalador con unas magníficas capacidades para la detección de hardware y automáticamente instala y configura lo que se denomina el ALSA, Advanced Linux Sound Architecture, todas las utilidades, drivers y librerías que Ubuntu usa para proveer con una excelente calidad de audio, y soluciona con eso uno de los problemas que existían en el mundo Linux de no detectarse determinadas tarjetas, no funcionar bien todo el material multimedia. En este caso, sobre todo en el tema de audio, los resultados son magníficos. En el de vídeo, el tema se sigue encontrando con los denominados drivers propietarios que muchas distribuciones Linux, entre ellas la propia Ubuntu, no pueden instalar. Cuando por primera vez has instalado Ubuntu, el modo de ver si el audio está bien configurado, lo que prácticamente en todos los casos ocurre, es cuando haces login. Ubuntu está configurado para que ejecute un sonido de inicio con una especie de sintonía. Eso ya te permite saber si de entrada el sonido ha estado bien configurado. A partir de ese momento, para llevar a cabo todo lo que tiene que ver con la configuración del sonido, lo puedes hacer desde Sistema, Preferencias, en la pantalla de sonidos, que vamos a ver aquí ahora. Como vemos, esta ventana de preferencias de sonido cuenta con tres pestañas. En la primera, dispositivos, donde, a no ser algún caso especial, lo mejor es dejar autodetectar y que sea el propio Ubuntu el que detecte. Si no, como vemos, tenemos aquí las distintas posibilidades para utilización del sonido si tenemos algún tipo de problema. En esta parte de aquí podemos indicar, como vemos, los dispositivos que se pueden controlar mediante las preferencias, y como vemos simplemente podemos ir seleccionando, bien con la tecla control, esto como siempre, o bien seleccionando el primero y el último con mayúscula, también ya no lo selecciona. En la pantalla sonido es donde podemos habilitar distintos sonidos para asociarlos con distintos eventos del sistema. Como vemos, por defecto solo aparecen habilitados los sonidos cuando se entra y sale, cuando se hace login, cuando se hace logout. Seguro que te suena familiar este sonido cuando empieza, el que decíamos antes. O este otro cuando sale. Estos son los que vienen ya asociados por defecto, pero como ves, aquí tienes otros distintos eventos a los que puedes asociar un sonido. Para asociar un sonido, simplemente, como vemos, pulsando, y aquí bien podemos poner el sonido genérico o seleccionar un archivo de sonido, y ya hay una serie de archivos que vienen con el propio sistema. Aquí los vemos. Recuerda siempre que para localizar rápido una carpeta a la que nos dirige, como es esta, lo tienes aquí arriba, dentro de USR Share Sounds. Estos son los que vienen por defecto, y desde luego en formato WAV podías incluir tus propios sonidos. Y ahora simplemente lo que tienes que hacer es asociar cualquier sonido de estos con la acción, pulsando sobre abrir. Ya vemos cómo ahora lo tenemos seleccionado, y ahora cuando seleccionemos una casilla se le producirá este sonido. En un anterior video tutorial hablábamos del uso de los applets en los paneles de escritorio Genome. Uno de los más útiles, que ya se instala automáticamente en el escritorio de Ubuntu, es el applet del control de volumen. Pulsando con el botón izquierdo, desde aquí podemos configurar el nivel del volumen. Pero además, pulsando con el botón derecho, podemos entrar en la ventana de control del volumen, donde podemos configurar, vamos a cerrar podemos configurar características para los distintos dispositivos de volumen en nuestro sistema.
La configuración que aquí aparece puede variar ligeramente dependiendo de la tarjeta de sonido que estés utilizando. Si en el sistema cuentas con más de una tarjeta de sonido o con más de un dispositivo para controlar tu tarjeta de sonido, puedes modificar entre ellas desde archivo, cambiar dispositivo. Aquí tenemos las distintas opciones posibles. Por defecto aparece ya aquí la posibilidad de configurar una serie de dispositivos. El dispositivo maestro siempre aparece. Recuerda que con este dispositivo lo que hacemos es configurar todos los dispositivos de sonido que tengamos en nuestro ordenador. Pero además de los que aparecen por defecto, podemos en cualquier momento, pulsando sobre editar preferencias, aquí como vemos aparecen unos marcados, otros sin marcar. Los que están marcados son los que aparecen en la ventana para poder configurar. Si pulsamos sobre vídeo, observa como inmediatamente aparece también ese dispositivo para poder configurarlo desde aquí. Aparte de los deslizadores que te permiten determinar el nivel del volumen, como ves abajo aparecen otros dos iconos. El primero de ellos es si quieres que los dos canales trabajen al unísono o no. Aquí están bloquear los canales de maestro en conjunto. Si marcamos así, ahora vemos cómo podemos mover los canales por separado uno de otro. Por lo tanto es la función que cumple este icono. Y el otro que simplemente si queremos que el dispositivo esté activado o desactivado. Pulsando aquí, como vemos, lo podemos activar o desactivar. El resto, estamos en un curso de Ubuntu. Esto, como ves, es igual que en cualquier otro sistema operativo. PCM son en general para configurar los archivos WAP, que suelen estar comprimidos en PCM. Entrada de línea es para el sonido que llega desde el propio ordenador, que cuando grabas con micrófono, como es mi caso, mejor tenerlo desactivado para evitar ruidos de fondo, para configurar el CD, para el propio micrófono, para vídeos. Como decíamos, en todos los casos, desde aquí podemos configurarlo dependiendo de lo que utilices. Si a pesar de configurar todo esto siguieras teniendo algún problema con el sonido en Ubuntu, puedes también ir al dispositivo general desde Sistema, Preferencias y en Información del hardware. Aquí tenemos el administrador de dispositivos, también similar al que podemos utilizar en otros sistemas operativos, y aquí tienes que buscar, por ejemplo, de lo que hablábamos antes, la arquitectura de sonido ALSA. Aquí lo tenemos. En este caso será desde VMware, cambia un poco, pero si no, busca el dispositivo de sonido que estés utilizando y sus características para ver a qué se puede deber el error, aunque el sistema de detección con el que cuenta Ubuntu realmente es muy bueno, sin duda alguna. Ahora que los disquetes se usan cada vez menos, en mi caso ni mi PC de sobremesa ni en el portátil tampoco cuenta ya con disquetera, lo que no deja de ser una lata en ocasiones. Pero lo cierto es que en la actualidad son CDs y DVDs los mejores ejemplos de medios removibles que usamos en nuestra computadora. Discos externos o memorias USB, memorias flash, son otros ejemplos que veremos también en su momento al tratar sobre modos de añadir periféricos y hardware a Ubuntu. Pero de momento vamos a centrarnos, para empezar, en cómo reacciona Ubuntu cuando insertamos bien un CD o bien un DVD virgen en el ordenador. Cuando lo hacemos, cuando insertamos un CD o un DVD virgen, el sistema Ubuntu hace dos cosas. Va a mostrar un icono apropiado, indicándonos el tipo de medio que acabamos de insertar, y nos va a mostrar un diálogo preguntándonos qué es lo que queremos hacer con ese CD o con ese DVD que acabamos de introducir. Lo hacemos, voy a empezar introduciendo un CD. Y observa cómo cuando lo detecta Ubuntu, aquí nos aparece el icono indicando que es un disco CDR y la ventana de diálogo donde nos lo dice también que lo hemos insertado, y podemos bien ignorar, hacer un CD de sonido si queremos grabar un CD de audio o hacer un CD de datos. Vemos ahora lo mismo, vamos a cerrar esto, vamos a cambiar y vamos a poner ahora un DVD.
Vemos como de nuevo lo detecta inmediatamente y aparece el icono indicando que es un disco de DVD virgen, y también lo que queremos hacer, bien ignorar o bien crear un DVD. En los dos casos, se trate de CDs o se trate de DVDs, si pulsamos sobre ignorar, cierra el diálogo sin empezar ninguna aplicación, pero con el CD o el DVD detectado sí que podemos usar de otros muchos modos, desde luego. Si especificamos que queremos quemar un CD o un DVD, se abre la aplicación que tenemos asociada con esas acciones, que por defecto, como vemos, es el propio navegador de archivo Nautilus. Para configurar todo esto podemos hacerlo desde la ventana en Sistema Preferencias, Unidades y Soportes Extraíbles. Se nos abre la ventana de diálogo, una ventana de diálogo que es muy importante para todo lo que tiene que ver con el trabajo multimedia en el ordenador. De momento vemos cómo aquí podemos marcar o desmarcar para que aparezca en esa ventana de diálogo cuando introducimos un CD o un DVD virgen. Si lo desmarcamos no aparecerá la ventana de diálogo. Si lo hacemos, sí aparece, y como vemos aquí podemos indicar con qué programas queremos que se asocie al abrirse. Por defecto, como vemos, aparece para CDs de sonido Serpentine, del que hablaremos en un momento, y para CD de datos con Nautilus. Esto, desde luego, se puede cambiar y lo iremos viendo a lo largo del vídeo tutorial. ¿Cómo reacciona el sistema Ubuntu cuando insertamos un CD o un DVD ya grabados? Va a depender de las preferencias que tenemos en esta segunda pestaña, en el panel multimedia. Aquí, como vemos, podemos indicar con qué aplicación queremos que se reproduzcan los CDs de sonido o los discos, los vídeos en DVD cuando los insertemos. Como vemos, desde esta misma ventana podemos configurar también los programas para trabajar con cámaras, PDAs, impresoras y escáneres y los distintos dispositivos de entrada. De ahí el interés de esta ventana para la configuración de todo lo que tiene que ver con trabajo multimedia o con periféricos. Vamos ahora con el tema de los códecs, que hay que ver en detalle. La razón es simplemente que muchos códecs tienen algún tipo de licencia no libre y están, por lo tanto, sujetos a copyright. Los desarrolladores de Ubuntu no los incluyen por eso. El tema tiene muy fácil solución, que es usando Automatics, pero de todos modos antes vamos a ver el proceso de instalación del framework, que se conoce con el nombre de GStreamer, y vemos tanto cómo instalar este framework para Genome y para Ubuntu, y los plugins asociados que prácticamente nos van a permitir usar aplicaciones de audio y vídeo en la mayor parte de los formatos. Por eso vamos a empezar por usar el administrador de paquetes Synaptic. Ya tienes que saber perfectamente cómo acceder a él. Entramos en la contraseña. Y una vez que se nos abra, vamos a pulsar sobre recargar. Para tener todos los paquetes actualizados, y escribimos en buscar el nombre que decíamos antes, GStreamer. Ahí lo ves. Pulsamos sobre buscar y aquí aparecerán todos los paquetes con que está relacionado. Yo ya lo tengo instalado y son bastantes paquetes. No vamos a ir haciéndolo uno por uno ahora, en el video tutorial llevaría demasiado tiempo. De todos modos, no es mucho tiempo. Aquí tienes una primera lista, tienes que ir buscando cada uno de ellos y simplemente seleccionarlo para instalarlo. Algunos de ellos ya van a estar instalados, pero el resto los marcas para el vídeo y puedes ir viendo los nombres. En 5 o 10 minutos como mucho lo tienes hecho, no es demasiado tiempo. Es esta lista y otra más, así que para el vídeo puedes ir haciéndolo. Cuando tengas terminado esto, pasamos al siguiente. Con esto terminamos la lista de los paquetes que tenemos que instalar para que el framework GStreamer esté operativo en nuestro sistema Ubuntu. Para de nuevo el vídeo y marca los que aquí se indican para instalación.
Aquí lo vemos, como decía, ya los tengo instalados. En algunas ocasiones cuando vayas a instalar te dirá que tiene que instalar otros paquetes asociados, ya lo hace directamente el propio Synaptic. Y con esto ya tenemos este framework preparado para poder reproducir material multimedia desde Ubuntu. Pero como ya decíamos, existen algunos códecs propietarios que son necesarios para poder reproducir distintos tipos de formatos, desde DVDs hasta, por ejemplo, el famoso formato MP3. Por lo tanto, vamos a ver ahora cómo podemos también solucionar eso utilizando Automatics. Recuerda que Synaptic y Automatics no pueden estar abiertos a la vez, así que empezamos por cerrar aquí. Esto ya lo tenemos instalado. Y ahora pulsamos sobre Automatics. Se nos abrirá. Aquí, como vemos, justo indica que hay algunos códecs que son propietarios, en fin, eso. Simplemente pulsamos aquí sí. Y ahora de nuevo aquí vemos donde pone códecs y plugins. Yo ya los tengo instalados, menos este que no es necesario. El resto ya los instalé, simplemente los seleccionas y posteriormente pulsas sobre Start para que los instale. Con eso tendremos los códecs necesarios, que son códecs con copyright o con algún tipo de licencia no libre. Después, además de los que ya cuenta Ubuntu, que en este caso pues para quemar CDs o para ripear DVDs, como vemos también dentro de Automatics contamos con otros programas que podemos instalar por el mismo sistema. Lo mismo ocurre con distintos archivos reproductores multimedia, desde editores de audio, herramientas de edición de vídeo, aquí vemos, y en este caso el reproductor que yo creo que es más aconsejable, que es el Videolan o VLC Media Player. En este caso sí que lo vamos a instalar, simplemente pulsando sobre Start, pero recuerda que puedes instalar todos los que quieras. Por cierto, creo que comentaba en el último vídeo tutorial el tema Vimos para Google Desktop, pues ya recuerda que esto se actualiza automáticamente, ya lo tenemos para instalar también dentro de Automatics, como vemos aquí. Un sistema realmente potente y que utiliza toda esa potencialidad de la red en cuanto a rapidez e integración de material de modo prácticamente instantáneo, como vemos aquí. Vamos entonces a instalar de momento VLC, lo seleccionas y pulsamos sobre Start y lleva a cabo todo el proceso. Lo mismo tendrás que hacer con los códecs de descarga e instalación ya Automatics, que hace honor a su nombre. Una vez que termina la instalación, vamos a cerrar aquí la ventana y ya si vamos a aplicaciones, sonido y vídeo, ya tenemos aquí el Media Player, que yo en este caso es el que suelo utilizar siempre. Lo voy a colocar ya aquí también el icono de acceso rápido para abrirlo sin problemas. De momento, con esto tenemos los códecs instalados, puedes instalar las aplicaciones que vienen automáticas, las que quieras, pero ahora de momento vamos a ver ya trabajos, en concreto trabajos, en este caso, cómo utilizar toda la potencialidad multimedia de Ubuntu. Empezamos viendo cómo utilizar CDs de audio y señalar una vez más que en este caso oír música en Ubuntu Linux funciona y punto. Esas preguntas en los foros que solíamos encontrarnos tantas veces antes, cuando se trabajaba con sistema Linux, no me detecta la tarjeta de sonido, no me suena, no encuentro los drivers, todo eso son cosas del pasado. Usar material multimedia en Ubuntu Linux es tremendamente sencillo, es muy fiable y con muy buena calidad en los resultados. Veamos para empezar qué ocurre cuando insertamos un CD de audio. Como vemos, muestra un icono de disco de sonido en el escritorio de Ubuntu y abre automáticamente una aplicación llamada Sound User que nos permite bien reproducir o bien extraer, ripear el audio de un CD. Aquí vemos como en caso de tener la información nos da también el título, el artista y las pistas. En otros CDs de audio, si no detecta la información, aparecería simplemente como pista número 1, pista número 2 y demás. Si este programa no se abre automáticamente, lo podemos abrir en cualquier momento, bien pulsando con el botón derecho sobre el disco y pulsando sobre abrir, o bien también desde aplicaciones, sonido y vídeo,
También en este caso podemos acceder desde aquí al extractor de música de CDs Sound Juicer, sería exactamente el mismo. También, como ya tienes que saber, lo vimos hace un momento, esto se abre así porque lo tenemos asociado para que sea el que se abra cuando insertamos un disco de sonido. Eso recuerda que podemos configurarlo desde Sistema, Preferencias, en Unidades y Soportes Extraíbles, lo vimos hace un momento. Y aquí podemos determinar los distintos programas con los que se abren. Y aquí, como ves, en la reproducción de CDs de sonido, al insertarlos, es Sound Juicer el que tenemos indicado que se abra. Podríamos, desde luego, cambiarlo e indicar otro. Si pulsamos sobre reproducir, se inicia la reproducción con un sonido que es de excelente calidad. En este caso está un poco lejos, lo tengo conectado al televisor, pero funciona, como vemos, perfectamente. Como decíamos en otras ocasiones, podemos introducir discos de audio en los cuales no aparezca la información. Sound Juicer utiliza los datos de una base de datos que se encuentra en online. En este caso es la base de datos de MusicBrainz. Cuando nos encontramos con un disco de este tipo, lo que podemos hacer es enviar nosotros la información, que de ese modo posteriormente podrá aprovecharse de ella otra gente. Es una muestra de eso que se llaman las redes sociales en la red, que cada vez tiene más importancia, y algo que podríamos hacer en otra época para nosotros mismos, cubrir esto, usando una base de datos de ese tipo, es algo que aportas para que todo el mundo se beneficie de ello. Está en la base de este tipo de trabajo colaborativo, muy cómodo para todos y muy útil y práctico también para todos. Para hacerlo, como vemos aquí, tienes que pulsar sobre el disco, enviar nombres de pistas, y ya automáticamente se abre el navegador, Firefox, y ya hay que tener una cuenta creada. Si no la tienes, tienes que hacerlo, y aquí lo que tienes que hacer es simplemente escribir el nombre del autor, y pues bueno, simplemente ver los datos. Solo aparecen los distintos nombres con que puede estar asociado. Eliges, en este caso sería Bob Marley de Wailers, y ahora aquí los discos de ese, si hay alguno que ya coincida lo pones, si no también aquí vemos los distintos discos que aparecen. Si es alguno de ellos ya puedes ponerlo para asociarlo, y si no, lo que puedes hacer es crear tu propia release, escribir una nueva release con los datos del disco que acabas de entrar, simplemente para verlo y también como un ejemplo de ese tipo de redes, porque funcionan tan bien. Esto es algo que muy probablemente mucha gente antes hiciera para sí mismo, pues de este modo lo puedes hacer para ti mismo y para contribuir, para colaborar con todo el mundo, aportarlo también para todo el mundo, lo cual da una idea de la potencialidad de estos sistemas y de ahí también su enorme popularidad cada vez mayor. Como vemos, el Sound Juicer es muy intuitivo, muy sencillo de utilizar. Podemos seleccionar del disco las pistas que queremos escuchar y las que no queremos escuchar. Solamente se reproducirán aquellas cuando pulsamos reproducir, o para extraer exactamente lo mismo, solo aquellas que tengamos seleccionadas. Una vez escuchado, cuando terminemos, podemos también desde aquí, en cualquier momento, pulsar sobre expulsar para que se abra y expulse el CD del portador de CDs que se acaba de abrir ahora mismo. Si en lugar de querer reproducir el CD lo que queremos es extraer las pistas, es igual de sencillo. Simplemente en lugar de pulsar sobre reproducir, pulsamos sobre extraer, con lo que se iniciará el proceso. Pero también podemos antes configurar las preferencias de cómo queremos llevar a cabo ese proceso. Lo hacemos aquí desde editar, preferencias, y aquí, como vemos, vamos a poder configurar el modo en el cual vamos a extraer esas pistas, en la que sobre todo nos puede interesar, aquí donde vemos el formato de salida, elegir
Ese fue el sonido que le pusimos antes, que realmente no queda nada bien, pero bueno, aquí como ves puedes decidir que si lo quieres en OGG, sin pérdida, audio MPG, MP3, audio WAV, el formato de salida que quieras, y que será el que tengamos. Una vez hecho eso, para extraer, simplemente seleccionas aquí las pistas que quieres extraer. No tienen por qué ser todas, o pueden serlo, eso ya depende. Y pulsar sobre extraer, se nos abrirá la ventana con información sobre el proceso. Vemos aquí abajo cómo va indicando el proceso, el tiempo que queda, la extracción, y aquí ahora nos indica que las pistas se han copiado con éxito, y ahora podemos expulsar de nuevo el CD, podemos abrir la carpeta que contiene el archivo extraído, o simplemente podemos cerrar. Aquí tenemos el archivo en el formato que indicamos, ya sonando cuando ponemos encima, y observa para ver la ruta, que ya explicamos también cómo hacerlo en Nautilus, cómo está dentro de una carpeta Dr. Peter Tosh dentro del directorio personal SUSE. Por lo tanto, en cualquier momento también puedes ir, vemos desde aquí como lo tenemos aquí. Ahí está el archivo que acabamos de ripear o extraer. Y como ves, simplemente colocando el puntero encima empieza a sonar. En fin, tratándose de Peter Tosh, nos da ganas mucho más de oírlo él que a mí, desde luego. Por tanto, a ver quién dice que extraer audio, a empezar lo que estamos viendo ahora en Ubuntu, es difícil. Aquí en la de preferencias, simplemente para terminar de verlo, podemos elegir la unidad de CD si tuviera más de una. Aquí estamos con el VMware virtual, la carpeta en la que queremos que se guarde, y después la jerarquía con la que creando. Como veíamos ahora, creaba primero una carpeta con el nombre del artista y otro con el título, como veíamos ahora. También podemos cambiarlo, y el formato, que suele ser lo que puede ser más interesante. Voy a quitar ese sonido porque, bueno, seguimos viendo todo el proceso de creación de un CD de audio utilizando la aplicación Serpentine de Genome. De un modo muy sencillo vamos a poder crear CDs de audio mediante el uso de distintos tipos de formatos. Introduje dentro del lector de CDs un CD que tiene MP3. Si no se abre la ventana, como veíamos antes, simplemente botón derecho encima, navegar por la carpeta, que es lo que queremos hacer ahora, y aquí están los archivos. En este caso es un CD completo lleno de archivos en formato MP3. Lo que vamos a hacer para empezar es crear una carpeta de la cual después vamos a tomar los archivos para grabar en el CD. Vamos a coger unos cuantos archivos, por ejemplo, vamos a coger los 9 primeros, por ejemplo. Ya sabes que suenan, vamos a copiarlos, y ahora vamos a otra carpeta. Aquí, por ejemplo, creamos una carpeta, vamos a llamarle Van Morrison, y guardamos dentro los archivos que son los que vamos a guardar en nuestro CD, con los que vamos a crear un CD de audio, como hace normalmente este tipo de programas. Ya tenemos aquí, por tanto, el material que necesitamos. Por tanto, ya no necesitamos este CD, voy a quitarlo y voy a meter un CD virgen en el cual vamos a grabar. Ya tengo ese disco insertado. Si nos abre la ventana de diálogo inicial, vamos a aplicaciones, sonido y vídeo, y aquí tenemos el creador de CDs de sonido, Serpentine. Pulsamos para abrirlo.
Si aparece cualquier material de una grabación anterior, pulsa sobre limpiar. Una vez con esta pantalla, de nuevo muy clara, simplemente pulsamos sobre añadir y buscamos dentro del directorio de navegación el lugar donde tenemos la carpeta, que es aquí en Van Morrison. Abrimos, aquí tenemos los archivos, los seleccionamos, el primero último mayúscula, por ejemplo, como ya sabes, y ahora pulsamos sobre abrir y dejamos, porque tiene que leerlos, tarda un poco en ir leyéndolos y que aparezca. Vemos cómo los va añadiendo. Quizás aquí, como ves aquí lo va haciendo, pero quizás aquí le vendría bien, ahora ya están todos, tener algún indicador, una barra indicando cómo los va cargando. Aquí se ve la cantidad de disco usado y la capacidad de disco que queda aún por usar, por si queremos incluir alguno más. Pero ya vemos como ahora sí los ha leído, ya los tenemos aquí. Tenemos el CD incluido, pues ahora de nuevo la enorme sencillez en el funcionamiento, simplemente tenemos que pulsar en grabar en el disco. Nos indica que tenemos que empezar, aquí dice que si se cancela, no ahora sí lo puedes cancelar sin problema, después de que empiece a grabar el disco, entonces sí que se fastidiaría. Realmente los resultados suelen ser también muy buenos, no se suelen estropear prácticamente ningún CD, algo que antes pasaba mucho más a menudo en todos los sistemas. Recuerdo cuando había aquella costumbre de hacer posavasos con los CDs que se estropeaban, pues bueno, eso ya forma parte del pasado también, y con Linux desde luego que también ocurre. Serpentín es un programa muy fiable, así que pulsamos sobre grabar en el disco y como vemos empieza el proceso de lectura de datos y de grabación, que después, dependiendo del tipo de procesador, del CD que tengas y demás, tardará más o menos en llevarlo a cabo. Observa también, mientras lleva a cabo el proceso, que estamos utilizando archivos MP3 y que ahora va a crear un CD de audio, por lo tanto los convierte a WAV y los graba. Eso puede hacerlo porque ahora ya tenemos instalados todos los códecs necesarios para este tipo de intercambio entre formatos que ya lleva a cabo el programa. Una vez que ha convertido los archivos, empieza, como vemos, a grabarlos. Proceso totalmente automatizado. Una vez terminado el proceso, nos lo indica, grabación finalizada, y expulsa el disco con la grabación. Ya podemos cerrar Serpentín. Aquí ya tenemos el disco, que al no tener esa información asociada no aparecen los datos. Recuerda, ya explicamos el modo bien para enviarlos o bien para escribirlos, copiarlos nosotros directamente en nuestro CD. Y ya hemos creado un CD de música mediante el uso de Serpentín, que ahora reproducimos. Pues lo cierto es que quedan aún temas muy interesantes sobre multimedia, tanto alguno más sobre sonido como todo lo que tiene que ver con DVDs y archivos de vídeo. Pero no vamos a hacer este video tutorial más largo, lo dejamos aquí. El siguiente lo dedicaremos a todo lo que nos queda por ver del tema de multimedia. Nada más, os hablo Jesús Conde, nos vemos.